Bueno, vamos a comenzar con la exposición de diabetes mellitus. Aquí vamos a abordar diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Nuestro índice básicamente va a estar conformado por una definición, por epidemiología, por los factores de riesgo, fisiopatología, nuestro cuadro clínico, la clasificación, nuestros diagnósticos, el tratamiento y finalmente vamos a comentar la prevención. Ok, iniciando con diabetes mellitus en general, tenemos que son trastornos metabólicos. Estos se van a caracterizar por hiperglucemias resultantes de defectos de la secreción o acción de insulina o por la deficiencia de ambas, ¿no? Iniciando con diabetes mellitus tipo 1. Esta enfermedad, pues básicamente es autoinmune y esta es característica o bueno, se distingue de diabetes mellitus tipo 2 por la destrucción de las células beta pancreáticas. Esta destrucción de estas células básicamente va a llevar al organismo a una deficiencia absoluta de insulina, o sea, no se va a producir la insulina o va a ser deficiente. Anteriormente, en décadas pasadas, se le denominaba como diabetes insulinodependiente o diabetes juvenil, ya que pues básicamente vamos a ver más adelante que se conforma por una parte genética que va a hacer que esta enfermedad pues destruya sus propias células beta pancreáticas y se presente en edades pues tempranas. Igualmente hay que mencionar que pues se divide en dos tipos, la autoinmune y la idiopática. Autoinmune, como ya mencioné, pues hay destrucción selectiva de las beta pancreáticas. Esto va a ser mediado por nuestros propios linfocitos T, haciéndola autoinmune en consecuencia. Y la diabetes mellitus 1 tipo B o idiopática tiene características clínicas pues iguales, son las mismas, pero no se encuentran datos de autoinmunidad. Esto de la HLA de predisposición de haplotipos pues se refiere principalmente a una alteración en los haplotipos de las personas que pues predisponen a la destrucción de estas células beta pancreáticas. Etiológicamente tenemos que pues el factor genético es el principal que se juega aquí, pero actualmente la ciencia todavía no tiene como bien definido el cómo es que se hereda este haplotipo para la destrucción de las células beta pancreáticas. En primer lugar, pues porque el 13% de los niños y adolescentes, solamente el 13% pues tienen un familiar en primera línea, ya sea hermanos, ya sea padres con la enfermedad. Y también gracias a un experimento que se han realizado en gemelos idénticos, donde uno sí la desarrolla y el otro no. Entonces, pues esta etiología aún es conocida a medias, no es completamente conocida, pero pues o sea, se tiene conocimiento acerca de este haplotipo del que hablábamos. Pues bueno, esta autoinmunidad nos va a llevar a que los linfocitos T actúen contra estas células beta pancreáticas, que son las que producen insulina, y esto se va a medir mediante una medición de anticuerpos. En el caso de que sospechemos una diabetes mellitus tipo 1, se van a realizar ciertas pruebas de sangre buscando ciertos anticuerpos en la sangre que pues nos van a sugerir o bueno, nos van a indicar que es una diabetes mellitus tipo 1, que es de carácter autoinmune. En cuanto a los factores ambientales, pues están aún desconocidos qué es lo que básicamente nos puede provocar esto, principalmente pues en las edades tempranas, pero se sugieren virus o sustancias tóxicas que aún no están definidas, pero pues que pueden jugar un factor desencadenante dentro de esta enfermedad. Epidemiológicamente tenemos que a nivel nacional, de todos los casos de diabetes mellitus, el 1% es correspondiente a diabetes mellitus tipo 1. Dentro de 2020-2021, pues el 1%, que son 165.342 casos, fueron de diabetes mellitus tipo 1 en edades tempranas, donde no tenía que ver, pues, como que los factores de vida ni nada de eso, sino básicamente el factor hereditario. Internacionalmente, a diferencia de México, no tenemos el 1%, tenemos del 5 al 10% de los casos de diabetes en total. Y en niños de los que padecen diabetes, el 90% es de diabetes mellitus tipo 1. En cuanto a la infancia, pues aquí sí tenemos factores ambientales y de comportamiento, como es la dieta, el ejercicio, que pueden ayudarlos a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a tempranas edades, pero el 90% en infantes pues es de M1 gracias al factor genético.
Y últimamente, de 5 años para acá, estudios han mencionado que anualmente se debuta con un 5% más de casos de diabetes mellitus tipo 1 en infantes. Cuadro clínico, pues tenemos el mismo cuadro clínico que diabetes mellitus tipo 2, más adelante lo vamos a volver a mencionar, que son las PES, poliuria, polifagia, prurito y pérdida de peso, y polidipsia. Esto pues es muchas ganas de ir al baño, mucho de ir a hacer de ir a miccionar, la polifagia, que es el hambre excesiva, el prurito, que es la comezón en el cuerpo. Esto debido, pues, desencadenado de los factores de riesgo y, pues, los primeros síntomas de diabetes, la pérdida de peso y la polidipsia. Básicamente, pues, la polidipsia es la sed excesiva. Fisiopatológicamente hablando, tenemos aquí dos, digamos, fisiopatologías, donde en la tipo A o la tipo autoinmune es, digamos, entre comillas, la más larga, donde se encuentran los haplotipos de predisposición. Estos haplotipos pues, van a desencadenar una respuesta de los linfocitos T, que a su vez van a autodestruir de manera selectiva a estas células beta-pancreáticas, evitando que se produzca pues, la insulina. Dentro de la tipo B o idiopática, simplemente se encuentran a los linfocitos T autodestruyendo sus propias células beta-pancreáticas, pues obviamente con el mismo resultado. La diferencia es que en la tipo B no se encuentran haplotipos o de predisposición para que pues, estos linfocitos sean activados. Entonces por eso se llama idiopática, porque aún no se tiene una causa como tal. Eh, También podemos encontrar esta diabetes autoinmune en adultos, y esta es menos agresiva, es más tardía y se tienen pues varias teorías donde tenemos como teorías la exposición a factores ambientales, títulos de anticuerpos específicos, intermitencias en agresión autoinmune. Aquí también se puede encontrar una capacidad para regenerar las células beta en ciertos rangos y una inmunotolerancia adquirida. Dentro del diagnóstico, pues digamos que va a cambiar un poquito en cuanto a diabetes mellitus tipo 2, donde su aparición normalmente es mayor a los 35 años. Aquí vamos a buscar anticuerpos específicos que van a ser los que activen a los linfocitos T básicamente para que empiece a haber como un tipo de destrucción de células betapancreáticas. Y esta, pues, al debut de la enfermedad, no debería de usarse insulinoterapia y esto debería ser mínimo por 6 meses. Para las complicaciones de diabetes mellitus tipo 1 vamos a tener principalmente la cetoacidosis diabética. Esto pues porque el metabolismo de grasas está alterado, entonces esto hace que la serie de las cetonas pues se vean aumentadas, no sean desechadas y al contrario se produzcan más. Esto va a hacer que pues se acumulen en sangre y orina, que básicamente de forma posterior vamos a ver que es tóxico para el cuerpo pues en varias situaciones. Aquí vamos a ver que se van a elevar la frecuencia de enfermedades autoinmunes asociadas, como la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca en sí tiene una presencia del 3 al 8% de casos en diabetes mellitus tipo 1. Principalmente vamos a tener igual hipotiroidismo y la enfermedad de Addison. Como podemos ver en la tabla, pues tenemos distintos autoantígenos. Vamos a ver que la enfermedad de Addison es la menos frecuente y la más frecuente es el hipotiroidismo. Esto pues porque esta regulación que tenemos en el cuerpo cuando se padece de diabetes mellitus tipo 2, tipo 1, perdón, se ve alterada pues en varios factores del cuerpo, varias partes fisiológicas del cuerpo. Aquí en diabetes mellitus tipo 1 vamos a tener algo llamado el periodo de remisión o luna de miel, que es cuando, digamos, se debuta con la enfermedad, donde el páncreas no tiene una cantidad suficiente de insulina, no la sintetiza. Esto pues se debe de complementar con una administración. Posteriormente el páncreas se recupera, esto fabrica una mayor cantidad y con lo que se suplementa pues es menor, se da nuestro periodo de remisión y termina pocos meses y ahí es cuando ya realmente se tiene como que la enfermedad como tal, que es diabetes mellitus tipo 1. Nuestro diagnóstico pues va a ser fundamentalmente la detección de anticuerpos que mencionaba anteriormente, y estos anticuerpos pues son, digamos, específicos para pues ayudarnos a decir si es realmente autoinmune o si es una diabetes mellitus tipo 1 idiopática. Se van a buscar principalmente estos 5 anticuerpos, que es el GADA, que es el más frecuente, el que más se presenta en estos exámenes,
ICA, IA, que son los anticuerpos antiinsulina y antiislotes, y los anti-IA2. Estos primeros cuatro son de vital importancia en esta enfermedad para detectarlos, siendo GADA pues el más importante. Y finalmente se puede llegar a encontrar el antitransportador de zinc o el anti-ZN78. Pues no se presenta, digamos, de forma tan notoria, pero sí se llega a presentar. Nuestros criterios van a ser los mismos, acorde a la ADA 2022, los mismos que diabetes mellitus tipo 2. Esto solamente es clínica, esto simplemente es diagnóstico con ayuda de nuestros laboratorios, donde la hemoglobina glicada debe ser mayor de 6.5, nuestra glucemia en ayunas debe ser mayor de 126 miligramos sobre decilitro, nuestra prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos debe ser de mayor a 200 miligramos sobre decilitro, y donde debemos de tener 2 tomas de glucemia al azar mayores de 200 miligramos sobre decilitro. Básicamente son los mismos, y también tenemos pues los clásicos síntomas: polifagia, poliuria, polidipsia y la pérdida de peso, donde todo esto tiene que ser confirmado o repetido a menos que se presenten estos síntomas que acabo de mencionar. Nuestro tratamiento pues es básicamente la administración exógena de la insulina, donde se va a simular su producción fisiológica para ayudar a las necesidades del cuerpo. Básicamente en diabetes mellitus tipo 1 nos vamos a centrar muchísimo en la terapia nutricional adecuada. Aquí vamos a mencionar mucho la dieta mediterránea, donde la base de la pirámide de alimentos va a ser los alimentos de origen vegetal. Y vamos a hacer enfoque en la actividad física para evitar alteraciones fisiológicas que posteriormente vayan a desencadenar complicaciones de la enfermedad. Y el tratamiento va a tener como objetivo básicamente el control glucémico lo más cercano a la normalidad, que recordemos que según la ADA 2022 es menor a 100, pero mayor a 70 para no caer en una hipoglucemia. Las insulinas, vamos a ver igual más adelante los tipos de insulina, el cómo actúan y cómo tienen un momento de pico que va a ser acorde al tratamiento de cada paciente, lo que vamos a transcribir. Entrando a diabetes mellitus tipo 2, también tenemos que es no insulino dependiente, y esta es de debut en la edad adulta. Como había mencionado antes, representa el 90 al 95% de casos de diabetes, los restantes son diabetes mellitus tipo 1. A nivel nacional e internacional es entre el 1 y el 5%. Y aquí vamos a tener la principal diferencia, donde el páncreas sí produce su insulina, pero el cuerpo presenta distintos grados de resistencia. Y pues esta secreción es deficiente para satisfacer lo que nuestro cuerpo necesita para la glucosa que se consume. Cuando se menciona que es de índole heterogénea y ambiental es porque es multifactorial, o sea, los desencadenantes son realmente pues varios, y tiene un agente genético, de carga genética, y agentes ambientales y de comportamiento por parte del paciente. Epidemiológicamente, pues a nivel nacional tenemos 4 millones de personas en todo el país, donde una de cada 11 personas, que sería casi prácticamente el 10%, padecen de diabetes mellitus, y los más reportados son Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. Como podemos ver, pues son urbes, donde vamos a ver que el principal factor de riesgo pues es la alimentación para desarrollar síndrome metabólico y posteriormente diabetes. A nivel internacional, pues es una de las principales causas de muerte, y se estima en 2040, acorde a la OMS, que se va a tener 629 millones de casos con diabetes mellitus tipo 2, y esto ya va a ser en un rango de 20 a 79 años. La edad va reduciendo debido a cómo los estilos de vida se han ido modificando acorde a la edad, a edades un poco más jóvenes y que presentan complicaciones ya más grandes. Dentro de nuestros factores de riesgo tenemos dos, como podemos ver: modificables y no modificables. Modificables, que son, digamos, los de importancia. Nosotros como médicos debemos de transcribir farmacología y un tratamiento no farmacológico, donde obesidad y sobrepeso van a tener un papel súper importante para desarrollarlo o para evitar complicaciones de la enfermedad. El sedentarismo y tabaquismo igual. Nuestros patrones dietéticos, como mencionaba, la dieta es de suma importancia, y en las grandes urbes, pues la dieta, digamos, es algo que se deja en segundo plano. Nuestros trastornos de regulación de la glucosa va a tener que ver mucho igual con nuestro consumo de carbohidratos, de grasas y de saturados. Los condicionales clínicos, que es
pues digamos nuestro estilo de vida como tal y pues la hipertensión arterial. Dentro de no modificables pues tenemos edad, sexo, raza, heredofamiliares, antecedentes y síndrome de ovario poliquístico, donde el síndrome de ovario poliquístico es un condicionante, pero no como tal un factor obligatorio. A esto me quiero referir que no todas las personas que tengan, ¿no?, síndrome de ovario poliquístico van a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Nuestra fisiopatología en esta enfermedad básicamente es cuando presentamos dislipidemias. Esas dislipidemias nos van a llevar a una hipertensión arterial, lo cual va a dar una apnea obstructiva del sueño y nos va a desencadenar una esteatopatitis no alcohólica, y donde se va a empezar a desarrollar como tal diabetes mellitus tipo 2. Aquí vamos a tener 3 episodios principales, donde vamos a tener un episodio de hiperinsulinismo normoglucémico. Vamos a tener una mayor producción de insulina con digamos, niveles normales de glucemia. El hiperinsulinismo hiperglicémico, donde nuestro azúcar va a empezar a elevarse y se va a mantener el hiperinsulinismo para satisfacer estas necesidades. Y el hipoinsulinismo hiperglicémico, donde ya nuestra producción de insulina no va a ser suficiente para estas necesidades de azúcar o de glicemia que tenemos en la sangre. Como podemos ver en el esquema, pues tenemos una predisposición genética y factores ambientales que nos van a llevar a obesidad. Esta obesidad nos va a llevar a una resistencia de insulina y esto nos va a dar una disminución de captación de glucosa debido pues a la deficiente producción de insulina. Esto va a dar una liberación hepática de glucosa aumentada, nos va a llevar a una hiperglucemia y al paso del tiempo, cuando se mantenga esto, nos va a debutar una diabetes mellitus tipo 2. Cuadro clínico lo mencionamos ya, poliuria, polifagia, prurito, pérdida de peso y polidipsia. Esto en consultorio, en medicina familiar y en medicina general es de vital importancia para el paciente, para tener un diagnóstico temprano y para tener un mejor manejo. Entonces debemos de recordar siempre estas P's para que pues sean, digamos, nuestros focos de alerta y empezar a mandar pues nuestros laboratorios o lo que sea necesario para diagnosticarla como tal. Igual aquí se menciona algo que se llama prediabetes. Varios autores ya no consideran a la prediabetes como un horizonte clínico para dividir prediabetes y diabetes, pero acorde a la ADA, pues ese término está usado para personas que tienen valores de glicemia mayor a 100, 120, pero aún no se identifica la alteración metabólica como para debutarlos como diabéticos como tal. Aquí, como mencionaba, muchos no lo consideran como entidad médica o como un diagnóstico como tal. Y pues básicamente se va a presentar la obesidad, la dislipidemia, hipertrigliceridemia e hipertensión, que como recordamos anteriormente vimos que pues son factores de riesgo para desarrollar la diabetes, lo cual nos va a elevar ciertamente los niveles de glicemia en la sangre, pero como tal no nos va a dar los criterios diagnósticos que vamos a ver más adelante para debutar como diabéticos. Como mencionaba, los criterios diagnósticos, según la ADA 2022, pues ya los mencionamos. eh, la hemoglobina glicada mayor a 6.5%, la glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos sobre decilitro, la tolerancia a la glucosa a las 2 horas de ingesta con 75 gramos de glucosa mayor a 200, y 2 o más glicemias al azar igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Cuando se cumplen con estos criterios diagnósticos, se tiene el cuadro clínico que tenemos abajo a la derecha, que es polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Podemos debutar a nuestro paciente como diabético como tal, debido a que pues cumple con los criterios, ¿no? Nuestro tratamiento aquí va a ser distinto, bueno, en comparación a diabetes mellitus tipo 1. Nuestro tratamiento va a estar enfocado básicamente en corregir la hiperglucemia, en la dislipidemia, en la hipertensión arterial y en modificar el tabaquismo. La mayoría de nuestros pacientes diabéticos son fumadores, lo cual nos lleva pues a una hipertensión, lo cual es un factor de riesgo para nuestra enfermedad, y vamos a dividirlo en farmacológico y en no farmacológico. El no farmacológico básicamente es lo que mencionaba acerca de la dieta mediterránea, donde la base básicamente son alimentos vegetales de origen animal, y como podemos ver pues tenemos cereales, frutas, verduras, legumbres. Nuestro aceite de oliva va a ser nuestra principal fuente de grasa
de origen vegetal alternativa, y donde nuestra punta de pirámide o nuestro menor consumo va a ser enfocado a la carne, carnes rojas, carnes blancas, incluso los mariscos, los pescados se encuentran en un nivel intermedio para evitar la elevación de estos niveles. Eh, pues aquí se deben cumplir básicamente 3 puntos, que es que no sea hipercalórica, que tenga un buen contenido proteico para que el cuerpo esté nutrido a pesar de las deficiencias que se presentan, y que no sean grandes cantidades de azúcar, que no contengan un índice glucémico elevado. En cuanto al farmacológico, vamos a tener 5 tipos de tratamientos farmacológicos, principalmente secretagogos y las insulinas. También tenemos sensibilizadores, los inhibidores de absorción de glucosa y las incretinas. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. Sulfonilureas principalmente, secretagogos. Tenemos pues una lista de fármacos como la clorpripamida y la glipsida, que son los más sonados, eh, con efectos secundarios de hipoglucemia, aumento de peso, aplasia medular, agranulocitosis, anemia hemolítica y trombocitopenia. Las meglitinidas, que son la repaglinida y la nateglinida, con efectos similares, aumentando aquí el efecto de infarto al miocardio, de infarto agudo al miocardio. Vamos a presentar igual dolor abdominal, vómitos y diarrea y elevación de AST y ALT. Incretinas, básicamente aquí la más sonada es liraglutida, y vamos a tener efectos secundarios pues similares, los vómitos, las náuseas, la pancreatitis, cefaleas y astenias. Los inhibidores de DPP4, vamos a tener a la linagliptina, igual de las principales más sonadas, más usadas actualmente, lo cual nos puede llegar a dar infecciones respiratorias, sobre todo edemas y artrosis. Eh, Inhibidores de absorción, tenemos al SLGT2 y a los alfa-glucosidasas. Estos van a tener efectos secundarios en sí parecidos en cuanto a las elevaciones o en cuanto a los síntomas sistémicos. Inhibidores vamos a tener que lo más sonado es la dapaglifosina, y los inhibidores alfa-glucosidasas vamos a tener principalmente la carbosa. En los sensibilizadores vamos a tener a metformina. La metformina es lo que más se usa y es nuestra primera línea de tratamiento. Esta es de la familia de las biguanidas, y tenemos con efectos secundarios y donde se tiene que tener muchísimo más atención en la alteración de la absorción de la vitamina B12, el dolor abdominal, la anorexia y las náuseas. Las tiazolinidionas, vamos a tener principalmente la pleoglitazona, y con efectos secundarios el más famoso, retención de líquidos y edema pulmonar. Vamos a ver que pues tenemos varios tipos de insulinas. Nuestras insulinas pues se van a clasificar acorde a su composición, acorde a su acción. En esa tabla vamos a ver las acordes de acción, que es acción rápida, intermedia, de acción prolongada, de premezclados, etc. La acción rápida son de las más usadas. Están principalmente Lispro y Aspart. Y estas pues normalmente son intravenosas o subcutáneas. Las de acción corta están compuestas de insulina humana regular, normalmente intravenosas subcutáneas, acción intermedia, humana regular concentrada, prolongada y premezclados. Vamos a tener que son subcutáneas. Su compuesto, pues como podemos ver, normalmente insulina humana regular, normalmente sintéticos, van a ser subcutáneos. Nuestras metas de control dentro de diabetes mellitus tipo 2, tenemos que se tienen que hacer evaluaciones clínicas para saber si nuestro paciente se encuentra estable o inestable. Nuestra inestabilidad dentro de estas metas de control va a ser nuestra hemoglobina glicada mayor a 7%, que nuestra glucosa capilar preprandial sea mayor a 126 como normal o incluso mayor, y que nuestra glucosa capilar postprandial sea de 200 en adelante, para que podamos decir que nuestro paciente está controlado acorde a nuestras evaluaciones clínicas y apoyándonos de nuestros laboratorios diagnósticos. Necesitamos una hemoglobina glicada menor de 7%, una glucosa capilar preprandial antes del consumo de alimentos de 80 a máximo 130 miligramos sobre decilitro, igual mencionado en la 2022,
y que nuestra glucosa capilar postprandial tenga un pico no mayor a 180. Tiene que ser menor a 180 para saber que estamos controlados. En caso de que no estemos controlados, vamos a caminar distintos, digamos, pues sí, caminos terapéuticos, donde pues podemos ver que acorde a nuestros niveles, si se encuentran uno o dos niveles o incluso los tres alterados, vamos a tener dentro de una mantención de monoterapia, siendo la metformina la primera línea de esquema terapéutico, hasta una terapia dual o incluso triple, donde vamos a tener una terapia con insulina, teniendo como base la metformina, y después la combinación de distintos tipos de insulina, ya sean de acción corta, de acción larga, de acción intermedia, de acción prolongada, y pues esto nos va a llevar a un seguimiento bimestral, trimestral, incluso semestral de nuestro paciente en cuanto a estos parámetros, principalmente la hemoglobina glicada para saber cómo se ha controlado y nuestra glucosa postprandial para saber cómo va esa tolerancia a la glucosa. Aquí debe ser importante que pongamos bastante atención en estos pacientes debido a que la cultura mexicana acorde a la dieta y a los estilos de vida pues son bastante comprometedores conforme a las dietas que se necesitan para alcanzar las metas y pues simplemente mencionar bastante que nuestros métodos de prevención de esta enfermedad tienen que ver mucho con el estilo de vida, con la dieta que se lleva, con la actividad física que se realiza y principalmente eso. Eh, pues esto sería todo y hasta luego.